tal? Aquí estamos para resolver otro problema de circuitos simples. En este ejercicio siempre hay confusión. En un examen los muchachos se equivocaron y pusieron que R1 estaba en paralelo con R2 y que R5 estaba paralelo con R3. Lógicamente eso no se vale, hay que tener cuidado, esto es falso o esto también es falso. ¿Por qué? Porque hay otras resistencias que están conectadas de manera directa a R1 y a R5. Entonces en realidad tenemos que observar en este sistema que R1 y R6 están conectados de manera inmediata. Si la corriente viniera en este sentido, fluiría de R1 a R6 por un solo camino, no hay desviación, por lo tanto implica que estos dos están en serie y sería el subsistema A. Entonces vamos a poner en mi tablita, en el método tabular, R1 y R6 estarían en serie y lo que resulte me va a dar el subsistema A. Al mismo tiempo analizo que R4 y R5 están conectadas también de manera inmediata. El cable que sale de R4 va directamente a R5. Si la corriente fluye en este sentido, de R5 se conecta a R4, por lo tanto estos dos que están conectados de manera directa también están en serie. Y si están en serie, este subsistema le vamos a llamar, para R4 y R5 le llamé RC, el subsistema C. ¿Por qué C y no B? Bueno, porque lo que resulta de R1 y R6, ahora sí, eso va a estar en paralelo con R2. Si hiciéramos el análisis, aquí quedaría RA y aquí estaría R2. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este es un nodo, este es otro nodo, la corriente se divide para RA y para R2 y la corriente vuelve a llegar a este nodo. Por lo tanto, estos dos estarían en paralelo. Y si esos dos están en paralelo, tenemos que distinguir que RA y R2 están en paralelo y eso me va a dar un subsistema B. Ahora sí me llamo B. De este lado, la resistencia R4 y R5 dijimos que estaban en serie. Y eso va a quedar como una resistencia R subíndice C. Y a un lado está la resistencia R3. ¿Qué ocurre aquí? Que otra vez, aquí hay un nodo, otro nodo, la corriente que alimenta R3 y R6 se va a separar en dos, no son iguales, y esa corriente vuelve a coincidir en este nodo. Por lo tanto, tenemos que entender que esos están en paralelo. RC está integrado por la resistencia R4 y R5, que están en serie, pero lo que resulta de ellas dos, que es RC, va a estar en paralelo con R3, y me va a dar el subsistema RB. Si yo simplifico todo, de esta RA y R2, iba a quedar una resistencia, llamamos RC, no, RB. En medio, ¿qué queda? De este lado queda la R de RC y R3, me daba la RD. Y aquí en la parte de abajo iba a quedar la original R7, que no pude manipular con ninguno. Y aquí arriba estaría la batería. De tal manera que ya está generada mi tablita donde identifico R1 y R6, están en serie. Entonces puedo empezar a llenar la tabla con los datos. Estos son los datos de las resistencias que conozco y el voltaje del sistema, que son 15 volts. Entonces ahora para continuar tengo que identificar lo que está en serie en paralelo. Ya en la tablita ya puse R1 y R6 están en serie. Y si están en serie tiene que coincidir sus datos de corriente. Y de corriente esto me da el subsistema A, y lo que resultó de ellos es la corriente del subsistema A. El subsistema A y el 2 están en paralelo, y si están en paralelo el voltaje es el mismo, entonces aquí pongo el subsistema B, como le llamé, a lo que resulta de esas dos. Nos vamos con R4 y R5, que me dieron el subsistema C, que están en serie, y si están en serie, subsistema C coinciden en corriente. Lo que está en paralelo es el subsistema C con la 3, y si están en paralelo el voltaje es el mismo, entonces aquí eso me dio el subsistema D, D, D y D. Me faltan algunos datos de llenar. Bueno, tenemos que identificar que ya como quedó RB, RD y R7, RB, RD y R7, las tres están en serie y me va a dar una resistencia equivalente del sistema. Si están en serie, tienen en común la corriente. Y la corriente sería aquí la equivalente, vamos a ponerla con otra letra, con otra tinta, equivalente, RD equivalente, R7 equivalente, y lógicamente de la resistencia equivalente. Entonces ya tenemos en cada renglón una casilla con alguna identificación. No puede haber algún renglón sin identificación porque estaría cometiendo un error.
Ya podemos llenar la tabla. Vamos a efectuar, si R1 y R6 están en serie, simplemente es una suma, 2 más 1, 3. Vamos a ponerle otro color. Este da una resistencia de 3. Ahora, en paralelo RA y R2 están en paralelo, entonces sería 1/3 más 1/3, esto es 1 sobre RA. 1/3 más 1/3 se vuelve 2/3. Cuando yo invierto la fracción, RA queda en el numerador y queda 3 medios en el numerador y esto me va a dar 1.5. R4 y R5 están en serie, se suman, 2 y 4 me dan 6. RC y R3 están en paralelo y entonces la suma de ellos dos tiene que ser recíproco. Entonces sería 1 entre RD, que lo que busco es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 6. Esto es 2 sextos. Y 2 sextos es lo mismo que 1/3. Cuando invierta la fracción RD se convierte en el recíproco y eso se convierte en 3. Y la R equivalente resulta de la suma de RB, que vale 1.5 y se va a sumar con 3 y se va a sumar con 1.5. 1.5, 1.5, 3 más 3, 6. Ya está el resultado de la resistencia equivalente. Ya tenemos el voltaje equivalente. Haciendo la división, voltaje entre resistencia, 15 entre 6, me da el valor de 2.5. Ya conozco la corriente. Eso se repite en estas 3 casillas y en esta otra que está por acá, que coincidían porque estaban en serie. Entonces ya puedo empezar a llenar. Puedo empezar de abajo para arriba. Y con esta corriente de 2.5 y el voltaje lo vamos a calcular multiplicando 2.5 por 1.5. Para no errarle, más vale 3.75. Aquí me va a dar un voltaje de 3.75 volts. Este 2.5 multiplicaría 3 y eso me va a dar 7.5. Pero este voltaje se va a repetir en estas 3 casillas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están en paralelo y lo que resulta de ellas. Entonces ya puedo calcular la corriente de estas 2 casillas simplemente con la división de 7.5 entre 6. Y esto va a dar 1.25 y 1.25. ¿Sí? 7.5 entre 6. Sí, correcto. Entonces esta casilla con una letra C identificada tiene la misma corriente en estas otras dos, 1.25, 1.25. Ahora ese 1.25 se va a multiplicar por 4 y me va a dar 5. 1.25 por 2 me va a dar 2.5. Entonces ya están llenadas esas 2 casillas con el voltaje correspondiente. Si nos vamos ahora a llenar esta casilla, sería 2.5 por 1.5, otra vez 2.5 por 1.5, 3.75. Este dato se va a repetir en estas otras 2 casillas, porque son sistemas que están en paralelo, ya lo hemos identificado. Y con estos valores ya puedo calcular la corriente. 3.75 entre 3 me va a dar 1.25 la corriente aquí. Aquí también va a dar 1.25 y este valor de 1.25 se va a repetir en estas 2 casillas por ser elementos que están en serie. Con esa corriente ya puedo calcular multiplicándolo por la resistencia, me va a dar el voltaje, aquí me daría 2.5 y aquí 1.25. 1.25 por 1. Ya está llenada la tabla, ya están todos los datos de caídas de potencial en cada una de las resistencias y la corriente que pasa a través de cada una de las resistencias. Si tomamos un subsistema, el subsistema B, su voltaje es de 3.75 y de los 2 elementos que lo forman pues están en paralelo. Y la corriente que fluye en esos 2 subsistemas de 1.25 se suma y me da el 2.5 del equivalente. Entonces la tablita me permite verificar todos los datos si son correctos. Estos 3 voltajes son iguales y la corriente de 1.25, 1.25 y 2.5 se sumarían y me darían los 5 volts. No, los 3.75. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí estamos terminando nuestro problema. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Esperemos les sirva el método tabular para poder resolver sus ejercicios.